Pasamos ahora, Toma, José Luis. luego puede haber un coloquio al final de las 4 ponencias. El doctor Viejo nos va a hablar del control de la mente o La biotecnología, la biotecnología. más de investigación. Bueno, tiene la palabra el doctor Viejo. Bueno, buenas tardes. Como ven, el título es muy ambicioso. Tanto es así que esto da lugar a todo un curso. Y yo lo que voy a hacer aquí es simplemente resumir unas líneas maestras, tanto de conocimientos como de la investigación que estamos desarrollando en la actualidad en todo el mundo. Entonces, digamos que al ser humano, desde que se hizo consciente, hay dos temas que le preocuparon primordialmente. Primero, el conocimiento del universo del que él formaba parte. Y segundo, otra cuestión, el funcionamiento de su cerebro. Bien, pues vamos a ir un poquito a este segundo tema. En general hay muchos investigadores, habría que mencionar sobre todo a nuestro Santiago Ramón y Cajal, porque hizo unas teorías y unos descubrimientos fundamentales para que posteriormente, en el siglo pasado y en el nuestro, gracias al avance de las tecnologías, se hicieran realidad y conocer lo que él había un poquito pronosticado. Bien, la siguiente. Tienes el mando. Tú mandas. Esta. Ese para atrás y el otro para adelante. Bien. Entonces, como decía, esas dos cuestiones son las primordiales que se planteó el hombre dentro del sistema nervioso. Bueno, aparte de que durante 18 siglos tampoco se había conseguido únicamente pues el estudio de las estructuras desde fuera, claro, desde digamos la anatomía humana en el muerto, hasta entrado ya el siglo XX y en el XXI, es cuando se ha podido conocer cómo funciona en vivo, gracias a los avances tecnológicos, como veremos, y a los equipos multidisciplinarios. La resonancia magnética nuclear ha sido un adelanto clave para ver en vivo cómo funciona este sistema nervioso, sus células y las redes a través de sus terminaciones que forman y las conectan, y cómo, gracias a estas técnicas, pues se ha visto cómo se encienden los circuitos y vamos sabiendo cómo funciona nuestro cerebro y nuestras facultades. La inteligencia pues, que alcanzó el ser humano fue importante, y sobre todo la consciencia, la aplicación de esas facultades que iba adquiriendo, y para eso tardamos miles y miles de años para conseguir lo que ahora vemos como algo muy evidente y muy sencillo. Pero eso a la evolución le costó miles de años. Bien, don Santiago Ramón y Cajal dijo algo muy importante, que para que se desarrollen nuestras facultades es necesario que existan unas estructuras, y la estructura, por ejemplo, pues de la corteza cerebral fue fundamental que alcanzara esas 6 capas. Esas 6 capas interconexionadas y transmitiéndose la información de unas células a otras. Ahí, aunque está muy pequeñito, pero bueno, ve la idea de las capas, cómo están interconectadas y formando columnas dentro de nuestra corteza cerebral y transmitiéndose la información. Bien. Existen varios sistemas que ya se han descubierto y comprobado que funcionan por estas redes. Uno de ellos es el sistema de recompensa dopaminérgico, donde intervienen diferentes estructuras que ven ustedes ahí en el esquema. No lo voy a explicar todo porque va a ser un poco largo, pero para que tengan una idea, esto es un corte anteroposterior del cerebro, visionando un hemisferio cerebral, más o menos por el centro, sería el derecho, y ahí hay una serie de estructuras que funcionan y que hacen que se liberen sustancias neurotransmisoras como las dopaminérgicas, que nos sirven como recompensa, como agrado.
muchas de nuestras funciones, tanto psíquicas como físicas, van a poner en marcha este sistema y en nuestro cerebro vamos a recibir el impacto de la gratitud, de lo agradable, gracias al sistema de secreción del neurotransmisor dopamina. Aquí ven algunas estructuras importantes que intervienen en muchas funciones, como es el tronco del encéfalo, el bulbo olfatorio, el nervio óptico, el quiasma óptico, que bueno, lo voy a dar todo por sabido su funcionamiento y anatomía porque no hay mucho tiempo. Vamos a ver aquí. Hay dos funciones fundamentales para que todo esto funcione en armonía. Una de ellas es el metabolismo de nuestro cuerpo y otra las dimensiones de nuestro cerebro, porque el ser humano ha logrado tener un encéfalo, un cerebro grande, con una gran corteza, enorme, para que todas sus células puedan desarrollar sus funciones. El cerebro humano es alrededor de 1,5 kilos, 1,4 kilos, 1,5 kilos, y ahí están millones y millones de células, algo que los otros seres no han logrado todavía en la escala de evolución, no sé si lo lograrán, claro. Pero gracias a eso es como se desarrollaron las grandes facultades que tiene el ser humano. Este cerebro pues, necesita, claro, un metabolismo para que exista una armonía de funcionamiento en todos sus aspectos. Voy a dejar de hablar de muchas de las facultades importantes, como es... bueno, y vayamos a las redes cerebrales. En estas redes cerebrales, que son conexiones de las neuronas de unos núcleos a otros, de una zona de corteza a otra, de todo el encéfalo, ahí es donde se producen realmente funciones importantes, como son las emociones o como son los sentimientos, en unas áreas importantes. Para el aprendizaje, pues en la zona prefrontal hay un área muy importante lleno de unas células que son estas, las células en espejo, y con ellas aprendemos muchísimas cosas, consciente e inconscientemente. Muchos de nuestros conocimientos son inconscientes y luego los hacemos conscientes, lo mismo que nuestras decisiones. Nuestras decisiones, nuestro cerebro generalmente analiza y se anticipa y después decimos, pues lo he decidido yo, pero es un mecanismo totalmente inconsciente. Nuestras secreciones actúan también y modulan nuestro cerebro y nuestras funciones. Un descubrimiento importante fue hace poco que le dieron el premio Nobel a Kandel, al que admiro muchísimo, el descubrimiento de los mecanismos íntimos de la memoria. Pues bien, descubrió que gracias a las conexiones, a las liberaciones de ciertos neurotransmisores y sobre todo dentro de las células de las neuronas, la formación de unas proteínas, se almacenaba nuestra memoria, que luego caminaba hacia las terminaciones, hacia las dendritas de la neurona. Allí es donde se almacenan. Y desde allí pueden saltar nuestros recuerdos a otras células y poner en marcha todos los circuitos cerebrales. Pues bien, todo esto fundamentalmente es en el lóbulo temporal. En este lóbulo se formalizó dos puntos importantes que un amigo mío, que es un filósofo, dice que nuestra inteligencia es fundamentalmente lingüística. Es el doctor Molina, que dice que gracias a la formación de un centro, que es el centro de Broca en el lóbulo temporal, pues se logró la articulación de la palabra, la formación de palabras. Y otro centro, el de Wernicke, que nos da la idea exacta de su contenido. Gracias a ellos nos podemos comunicar y entonces nuestra inteligencia, nuestra consciencia tuvo un gran salto y se desarrolló a gran velocidad. Lo que ustedes conocen y que me pueden comunicar a mí me sirve y hace desarrollar mis conocimientos. Lo mismo que lo poco que sé yo, se lo puedo comunicar y así se desarrollan los suyos. Bueno, pues Kandel
lo descubrió hace poco, le dieron el premio Nobel en el 2003, pero yo conocía sus trabajos desde los años 85 hasta el 2000. Bueno, otro punto importante de nuestro cerebro y que ahora pues se está investigando mucho, el libre albedrío. ¿Somos tan libres realmente nosotros o estamos condicionados? No por el exterior, que sí que nos condiciona mucho, la política y demás, sino desde el interior de nuestro cerebro. Hay una libertad de acción, una intención. Realmente el descubrimiento de nuestro libre albedrío nos satisface mucho, porque pensamos, yo hago lo que quiero, lo que decido. Si estudiamos en profundidad eso, no es cierto. Pero bueno, dejémoslo ahí, para conformarnos conscientemente de que tenemos un libre albedrío y que podemos actuar como queremos. No es cierto. Ya se lo explicaría yo los condicionamientos que hay. Pero ahora es mejor que sigamos. También un problema fundamental, y claro, por eso se dirigen las investigaciones, es que hay determinadas enfermedades que están avanzando mucho en el mundo y es necesario buscar soluciones. Por ejemplo, las demencias. El Alzheimer, que ahora se diagnostica, también ocurría antes. Lo que pasa es que pues, no había muchos medios diagnósticos. Entonces, aquí se producen una serie de cambios que destruyen las estructuras. Por ejemplo, la sustancia amiloidea pues, ataca los vasos sanguíneos del cerebro y entonces produce destrucciones en las neuronas y al perder todo ese tejido entramos en la demencia. En determinadas zonas que, bueno, están en el esquema, pero que no les voy a explicar. El estudio del ADN y de toda la genética pues nos ha demostrado, por un lado, el descubrimiento de algunos genes fundamentales. Un gen importante del ADN es el gen AHR1F, que es el responsable de que nuestra corteza cerebral se estructure en 6 capas. Bueno, gracias a esto vamos conociendo un poco cómo funciona nuestro cerebro, pero un gran salto, indudablemente, en la investigación fue el de la resonancia magnética. Ha sido un adelanto fundamental para nosotros y para adelantar en todos nuestros conocimientos, sobre todo dinámicos del cerebro humano y visto desde fuera. La resonancia magnética funcional ha sido algo importante para poder ver los circuitos. Cuando se encienden los circuitos, pues aparecen las imágenes. Y esto nos ha dado la idea y, bueno, la imagen clara de cómo es el funcionamiento cuando está en marcha nuestro cerebro y tenemos nuestros problemas para resolverlos. Tanto, y otra vez vuelvo, a lo consciente como a lo inconsciente, porque se pone en marcha en determinadas circunstancias. Ustedes habrán oído hablar el ojo clínico del médico. Bueno, pues es inconsciente totalmente, pero se ponen en marcha estructuras, conocimientos que están por ahí, por los circuitos, y hace el diagnóstico a primera vista, sin que medie a veces un análisis muy racional del asunto. Luego ya sí, pero al principio nuestro cerebro se adelanta, siempre va por delante, es decir, siempre hace esquemas de futuro. Antonio de Amasio, que es otro gran investigador, pues estudió las emociones y los sentimientos y dice que están vinculados a unas estructuras cerebrales como es la corteza prefrontal, que habíamos estudiado poco y ahora vamos estudiando mucho más porque es muy importante como coordinadora de toda la información que llega a la corteza cerebral, y el giro cingulado. Aquí les presento un libro muy interesante, sobre todo para ustedes que son ingenieros, que acaba de salir, que es de un físico, Machu Kaku. Es un físico de origen japonés, pero que está en Estados Unidos y ha hecho extraordinarios descubrimientos con respecto a la física y al cerebro humano. Les recomiendo su lectura, así como también otro libro que acaba de salir la semana pasada, del profesor Joaquín Fuster, que saben que está como profesor en Estados Unidos, y que él ha estado investigando sobre el libre albedrío
y el libro se titula Cerebro y Libertad. Muy interesante. Yo todavía no lo he leído porque no me ha dado tiempo. Ha salido la semana pasada. Bueno, el de Machu Kaku salió en marzo, o sea, son recientes. Las publicaciones muy recientes. Bien. Vamos a dar un gran salto y vamos a ir realmente a ir viendo otras cuestiones, no entretenerles demasiado, que son los proyectos actuales. Bien, ¿qué estamos haciendo actualmente? Bueno, pues patrocinados por Estados Unidos, el presidente Obama ha desarrollado o ha financiado un gran proyecto como es emprender el conocimiento de las rutas o de los mapas del cerebro, el BRAIN. Luego, en Europa, existe otro proyecto que se está también desarrollando, que es la simulación electrónica del cerebro, con superordenadores. Hay un superordenador, que ahora les hablaré de él, por ahí, que tiene 147.000 ordenadores, está trabajando en esto. Luego este otro proyecto, que es el de las rutas, con la investigación inmersa del cerebro. Y después otro tercer proyecto, que es el desciframiento de los genes que controlan el desarrollo cerebral. Estos tres son los que están ahora mismo en marcha. Bien, vamos a finalizar esto con un proyecto importante. Primero, la ingeniería inversa es la que nos va a dar la ruta de los estudios para el descubrimiento de todo esto. Aquí los tres cerebros, que ahora mismo no voy a hablar de ellos, son los niveles de conciencia y lo que realiza cada uno de los cerebros, pero esto ya es un poquito largo. La resonancia magnética, que nos ha permitido ver el funcionamiento de las distintas áreas, y la teoría temporoespacial, con sus tres niveles, como es el nivel 1, que es el de flujo de la conciencia, el nivel 2, que es el lugar que nosotros ocupamos en la sociedad, y el nivel 3, el simulador del futuro. Todo esto constituye las bases de la investigación actual, con lo que estamos trabajando. La simulación electrónica, los mapas de rutas del sistema nervioso, el proyecto BRAIN y el desciframiento de los genes, que ya les he anunciado antes. La clonación humana, bueno, es uno de los proyectos con el cual nosotros buscaríamos pues, mantener todo nuestro conocimiento y también nuestra persona sobre algo. El final de esto podrían ser los robots, ¿no? Transmitirles todo este conocimiento en esas líneas electrónicas y así buscar la trascendencia hacia el universo, porque sería una línea de comunicación con el resto del universo, como dice Sir Martin Rees, un astrónomo de Gran Bretaña, dice que los agujeros de gusanos, las dimensiones extras y los ordenadores cuánticos abren un panorama especulativo que podría transformar todo nuestro universo en un cosmos vivo. Es posible que dentro de 100 o de 200 años seamos capaces de enviar nuestro conectoma, que sería como el resumen o control de toda nuestra mente transmitida, y a través de potentes rayos láser lanzarlos hacia el espacio, hacia otros planetas. Bueno, todo esto es un poco un sueño, pero es realidad, físicamente puede ser posible. Lo único es que, primero, el tiempo. Tenemos el problema de la traslación a través del tiempo. No nos da tiempo a transmitirnos ni a recibir las respuestas de los mensajes. No vamos a saber si tenemos éxito o no en este lanzamiento de nuestro yo mismo hacia el espacio. No les canso más. Me gustaría hablarles muchísimo sobre estos temas, pero ya haremos un curso. Muchas gracias por su atención.